Te hago esta preguntita. Viste que la frase es la economía estúpido, y en algún momento en Argentina, lo dijo Cristina en un encuentro, vos eras jefe de gabinete, creo, yo estaba por ahí también dando vuelta, es la política estúpido. ¿Es la política o es la economía? Son las dos. Me parece que es importante entender que la política define la economía por una razón muy sencilla, porque es necesario tomar decisiones políticas para tener un impacto en el desenvolvimiento económico, porque si no, finalmente la tecnocracia domina a la capacidad política de transformar la realidad en base a la percepción de la misma y la transformación. El Papa Francisco siempre repite las siguientes frases. Dice, primero, la realidad supera la idea. Segundo, el todo es superior a las partes. Tercero, es importante remarcar que como el todo es superior a las partes, la unidad es superior al conflicto. Entonces, esas son cuestiones que ineludiblemente deben formar parte de la solución. Muchas veces, si uno exacerba una visión ideológica, en definitiva se transforma en dogma, y uno pretende que la realidad se adapte a lo que uno piensa. Y en realidad, la realidad es lo que tenemos que transformar. ¿Y cómo transformamos la realidad? Desde la política, no desde la visión meramente tecnocrática. Ahora, a ver, ya le pusieron a la pobre ministra de Economía, a Silvina, hablaba de hay que tranquilizar los mercados, esa es su gran tarea, tranquilizar los mercados. ¿Hay que tranquilizar los mercados o tranquilizar a la gente? Bueno, primero, es necesario tener estabilidad cambiaria como precondición para la estabilidad macroeconómica, como precondición para inversiones sostenidas, como precondición para el desarrollo y crecimiento económico sostenido, como precondición para empleos de calidad, como precondición para distribuir equitativamente la riqueza. O sea, todo tiene que ver con todo. Es necesario entender, primero, que la paz social se construye con justicia. La injusticia no puede promover paz social. Entonces, es absolutamente necesario e imprescindible generar las condiciones para organizar la vida de la gente. ¿Qué es lo que quiere la gente? La gente quiere vivir en paz, en democracia, en libertad, que se respeten sus derechos, que pueda tener un trabajo digno y un salario digno. Mirá qué fácil. O sea, eso es tan fácil, pero tan difícil muchas veces de concretarlo. Bueno, entonces, frente a esa realidad, ¿qué es lo que uno se plantea? Primero, los ricos no pueden ser tan ricos y los pobres no pueden ser tan pobres. Segundo, tiene que haber un principio de solidaridad. Tercero, los que ganan deben entender que no ganan solo por mérito propio, sino también por una visión colectiva de la sociedad. Entonces, si uno está de acuerdo en eso, entonces lo que es necesario plantear es cómo superar la transición. Argentina hoy tiene una transición compleja, porque es también parte de nuestras restricciones históricas, sí, pero tiene una perspectiva en el mediano y largo plazo muy favorable. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo resolver rápidamente. ¿Lo ves favorable, Coqui? ¿De verdad lo ves favorable? Sí, yo creo que, primero, con unidad política y un programa antiinflacionario que estabilice las variables, automáticamente eso se dan condiciones razonables. Y yo planteo varias cosas que son positivas para Argentina. Primero, la situación fiscal de las provincias argentinas, por primera vez en 30 años, está sólida y consolidada. Segundo, observo un balance comercial que por tercer año consecutivo se mantiene superavitario. Tercero, los precios de los bienes exportables de Argentina son los mejores en una serie estadística de los últimos 30 años. Cuarto, el mundo observa a la Argentina de una manera muy favorable en virtud de que es parte de la solución en materia de producción de alimentos y energía, bienes escasos, producto de las consecuencias de esta guerra entre Ucrania y Rusia y obviamente también de la pandemia. Quinto, el sistema financiero argentino es líquido y solvente. Tiene una cuestión que debe resolverse, que es el 65% de los depósitos del sistema están calzados con el ELIC, con lo cual es muy importante también ir generando las condiciones para inversión en economía real. Sexto, la economía creció 10,3% después de haber caído estrepitosamente en el año 2020, producto de la pandemia, y también del efecto rastro de Macri. Sí. Que a su vez es necesario advertir, Argentina se endeudó en 100.000 millones de dólares de deuda externa, en 44.500 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Se jugaron 88.000 millones de dólares de capitales, y uno puede decir, el oyente puede decir, bueno, pero esto se repite todos los días, sí, pero es necesario plantear lo siguiente, esa plata que la Argentina se endeudó y que tenemos que pagar, que
son vencimientos de casi 70.000 millones de dólares en estos 4 años, si no se hubiese reestructurado con los acreedores privados y nos quedamos enganchados con el Fondo Monetario Internacional, lamentablemente esto perjudica y condiciona severamente los grados de libertad de la política. Ahora, también, séptimo, pero digo, también en ese contexto es importante plantear, la economía argentina hoy tiende a crecer en un rango que puede estar en torno a las 4 o 5%, en tanto y en cuanto podamos resolver las cuestiones de corto plazo. Séptimo, la tasa de desempleo se advierte como declinante en tanto y en cuanto se mantenga la tasa de crecimiento. Octavo, el precio de los activos financieros y reales de Argentina están por el piso, por lo tanto, del mismo modo que uno tiene ataques especulativos para generar procesos de devaluación, también puede haber un punto de inflexión de ingresos de capitales en tanto y en cuanto uno estabiliza las cuestiones en corto plazo. O sea, todo ese combo se enfrenta a ataques especulativos severos, debilidad fiscal, debilidad del frente monetario en pesos, que hay que resolverlo. Esto se resuelve con acuerdo político, se resuelve con medidas antiinflacionarias, vía anclaje, y tercero, administrando la transición. Si eso da resultados, ¿cuál es la perspectiva futura de Argentina? Primero, en alimentos hay una limitación en hectáreas a sembrar, en productividad, en rendimiento y en recursos. Argentina lo tiene. Segundo, tenemos la segunda y la cuarta reserva de gas convencional del mundo. Producir más también puede producir después combustibles líquidos. Pero te digo esto porque es interesante plantear. Gas y petróleo puede dar vuelta el déficit de balance energético, que hoy puede estar en 7.500 millones de dólares, si el balance hidráulico de hidraulicidad funciona.